Una escritora, periodista, atea de renombre, antes de morir y con mucha franqueza dijo lo siguiente en un programa de televisión: lo que más envidio de ustedes, los cristianos, es su perdón. Yo no tengo quien me perdone, dijo esta mujer. Por más que no lo sepamos, en la profundidad de nuestro ser, creo que una de las cosas que los seres humanos anhelamos más que nada es ser perdonados. Sabemos que no hemos vivido como corresponde. Sabemos que no hicimos bien las cosas. Y hay un deseo de que eso pueda ser arreglado y subsanado. El Evangelio nos proporciona muchas bendiciones grandísimas y sin duda una de las más importantes es el perdón de los pecados. El salmo favorito de San Agustín que tenía en la pared al lado de su cama fue Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El tener el perdón de nuestros pecados es algo que va más allá de todo precio, ¿no es cierto? Solo lo tenemos gracias al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo afirma aquí en Efesios capítulo 1, y quiero leer los versos 7 y 8, Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Un cristiano es alguien que fue perdonado por Dios. Es algo fabuloso, ¿no? Nuestros pecados fueron anulados, eliminados, borrados, exterminados para siempre. Y ahora podemos saber que Dios ya no se relaciona con nosotros en base a nuestros pecados, sino en base a un maravilloso perdón. ¿Y cómo conseguimos ese perdón? Bueno, la respuesta aquí en el verso 7 es que lo tenemos en Cristo. Lo tenemos en Cristo. Es el Señor Jesús el autor de esta bendición. No lo conseguimos por bajarlo del internet, no lo conseguimos por hacer penitencia, no lo alcanzamos por portarnos mejor. Estas bendiciones y la del perdón la tenemos gracias a Cristo, gracias a lo que pasó en la cruz del Calvario. Una vez un joven cristiano salió a evangelizar y se acercó a un anciano y le preguntó: ¿usted está salvo? Sí, respondió el hombre. ¿Y cuándo usted fue salvo?, preguntó el joven. El anciano cristiano dijo: bueno, no sé exactamente, pero fue aproximadamente hace 2000 años atrás. No hace mucho me enteré del asunto. Bueno, buena respuesta. Nuestra salvación fue procurado hace 20 siglos atrás, cuando Cristo dio su vida en la cruz, hizo la obra de nuestra redención y exclamó: consumado es. Gracias a la obra de Cristo, todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros han sido perdonados y borrados. Y no solo lo dice Efesios 1:7, lo dice también Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Lo dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo dice Juan 1:29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué razón puede haber para tener un perdón así? Bueno, el perdón de Dios se fundamenta no en nuestro arrepentimiento, no en nuestra sinceridad, no en nuestra humildad.
el fundamento del perdón de Dios no es algo que hemos hecho. El perdón fluye de la gracia de Dios, según las riquezas de su gracia, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que no hay nada en nosotros, lo que nosotros hacemos, que predispone a Dios a perdonar. No hemos hecho algo para ablandar su corazón. De hecho, su corazón no necesita ser ablandado. Quien está con el corazón endurecido no es Dios, somos nosotros. No lo merecemos, no lo podemos pagar, pero cuando acudimos a Cristo nos concedió el tesoro del perdón por la pura gracia de Dios. ¿Qué tan rico es Dios en gracia? ¿Hasta dónde llegan los límites de su gracia? ¿En qué punto se acaba? Hay suficiente gracia para cubrir pecado de un nivel 6, pero tal vez no de un nivel 7. Hay suficiente gracia para perdonarte la 10ª, pero no la 11ª vez. Hay suficiente gracia para cubrir un pecado escandaloso. ¿Hasta qué punto llega? Hay un punto cuando Dios dice, bueno, basta, ya no hay más perdón para ti. Agotaste tu cuota de gracia, pasaste el límite, aquí se acaba, ya no hay gracia para ti. ¿Así funciona? Bueno, Pablo no solo habla de su gracia, habla de las riquezas de su gracia. Dios tiene un stock ilimitado de gracia. Es súper abundante. Y qué bella frase esta: las riquezas de su gracia. La gracia perdonadora de Dios es una avalancha. No solo quita la culpa de nuestros pecados, hasta va quitando las ganas de pecar. No solo borra el pasado, sino transforma el futuro. No solo nos absuelve, sino que nos colma de favores. El perdón de Dios es fuerte, es grande, es robusto. Es robusta la gracia, es algo maravilloso. Y después de hablar de las riquezas de su gracia, Pablo añade una frase más. Observen lo que dice en el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. Las riquezas de su gracia no solo abundan, sino que sobreabundan. Estamos hablando de un torrente de gracia tan abrumador, tan enorme, tan poderoso, que es capaz de arrasar con los pecados más despreciables y viles. No es una taza de gracia, es una catarata de gracia. Hace 400 años atrás, el teólogo Richard Sims declaró: el evangelio es un mensaje que pone en claro que la capacidad de Dios de perdonar es infinitamente más grande que nuestra capacidad de pecar. ¿Qué les parece? Qué palabras hermosas, ¿verdad? El famoso predicador Spurgeon, vuelvo a citar a este hombre cuando dijo estas palabras: mi Señor está más dispuesto a perdonar que usted a pecar, más dispuesto a indultar que usted a delinquir. Hay una frase que me encanta en Isaías capítulo 57, verso 7, y él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Y qué va a pasar? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, escuchen esto, el cual será amplio en perdonar. Qué linda frase. Dios no solo perdona, sino que es amplio en perdonar. Hay una generosidad en su perdón. Hay una extravagancia, una inmensidad en su perdón. En los versos que siguen en Isaías 55, el profeta declara que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, son más altos, como los cielos sobre la tierra.
y tampoco su perdón es como el nuestro. Para nada. Dios no nos perdona de mala gana. No dice, ¡ay, otra vez! Él no perdona con ceño fruncido. Tampoco nos da un perdón chiquito. No, este perdón es abundante. Es un perdón de alto voltaje, podemos decir. Es un perdón libre, pleno y generoso. Un perdón sin reservas, sin vacilación, sin limitaciones. Para ayudarnos a entender este tema del perdón, la Biblia emplea varias metáforas, ilustraciones que describen el perdón de Dios. Veamos algunas de ellas. En el Salmo 103, el verso 12, ahí dice en ese versículo que Dios aleja de nosotros cuán lejos está el oriente del occidente. Ahora, no dice que Dios aleja como el norte, el polo norte del polo sur. Bueno, sabemos esa distancia, podemos medir, pero el este del occidente, ¿quién podrá medir? Son dos direcciones opuestas. En otras palabras, Dios aleja nuestros pecados infinitamente. No hay manera de calcular la distancia porque estamos hablando de dos direcciones opuestas. Otro verso que encontramos está en Isaías 43, 25. Y ahí dice Dios que no se acuerda de los pecados de su pueblo. Ahora ahí viene la pregunta, ¿cómo puede el Dios que todo lo sabe no acordarse de algo? ¿Cómo es posible? Nada es escondido de él. Nada está escondido de él. ¿Qué quiere decir esta frase extraña que Dios no se acuerda? Bueno, un estudioso lo explica de esta manera. Dios olvida los pecados. La expresión es tan fuerte, tan violenta, tan contradictoria que habría que interpretarla así. Dios hace que lo que sucedió no haya sucedido. ¿Se dan cuenta? Este es el poder y el milagro del perdón divino. Los pecados no solo quedan exterminados del universo, quedan depurados de la historia. ¡Qué buena noticia es esa! Nunca más tendremos que toparnos con esos pecados. El pecado que tú no puedes olvidar es el pecado que Dios no puede recordar. El pecado que tú no puedes olvidar es el pecado que Dios no puede recordar. Él promete nunca acordarse más. Qué maravilloso este perdón de nuestro Dios. Ahora quiero referirme a otro verso. Esta vez está en Jeremías, el capítulo 3, primero en el capítulo 3 y luego vamos a ver otro verso más adelante en el libro. En el capítulo 3, Dios está hablando con su pueblo rebelde, idólatra, y le dice algo que quiero que presten atención. Jeremías 3, verso 2, y él habla y dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Y en el siguiente verso le califica de ramera. El pueblo de Israel era como la esposa de Jehová, esposa de Dios, había como un matrimonio. Pero ¿qué pasó con esta esposa? Fue detrás de otros dioses falsos, se volvió adúltera, venerando a dioses falsos. Y Dios dice, te has vuelto ramera, y le califica de ramera. Pero si pasamos al capítulo 31, quiero que veamos un verso o dos, aquí el verso 3 y el verso 4. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno
te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Ahora, en el capítulo 3 les califica de ramera. En el capítulo 31, cuando Dios manifiesta su misericordia, le describe como virgen. Aquí está la pregunta. ¿Cómo puede una ramera convertirse en virgen? ¿Cómo? Imposible. Una ramera jamás vuelve a ser virgen. No hay forma, no hay manera. Ninguna ramera puede volver a ser virgen, pero aunque nosotros hubiésemos caído en los peores pecados, cuando recibimos el perdón del Señor, es como si la ramera volviese a ser virgen. Es como si nunca hubiera pecado. Cuando Dios nos perdona, es como si nunca hubiésemos pecado. El perdón de Dios es así de poderoso, es exageradamente poderoso y generoso. Otro pasaje, esta vez en Miqueas capítulo 7. Miqueas 7, cerca al final del Antiguo Testamento, uno de esos libros que suele esconderse, a veces difícil de encontrar. Miqueas, el último capítulo, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y escuchen esto: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ustedes saben cuál es la profundidad del lugar más profundo del mar Pacífico? 11,000 metros. 11 kilómetros de agua hasta llegar al fondo. Aquí dice el profeta que cuando Dios nos perdona, arroja nuestros pecados en la profundidad del mar. Y alguien sugirió de que Dios coloca un letrero que dice prohibido pescar. Prohibido pescar. Es decir, nadie tiene que sacar otra vez, ni tampoco podrá hacerlo. El perdón de Dios, queridos hermanos, pone fin al tema de nuestros pecados. Y luego un verso más. Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo que hizo todo lo posible para quebrantar el corazón de su padre, derrochó la herencia, embarró el apellido de la familia, retorna a casa. ¿Y qué sucede? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Qué bello cuadro del perdón de Dios que nos da este padre. Cuando aparece el hijo, el padre no queda parado con los brazos cruzados diciendo: este malagradecido hijo ha vuelto a casa, es un sinvergüenza. No, aparece el hijo a la distancia, el padre corre, abraza y llena de besos a su hijo. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Así es la manera como Dios recibe al pecador arrepentido. Así es el amor y la compasión de Dios y el perdón del Señor. Notemos algunas cosas acerca del perdón de Dios. Es un perdón sin demora. En esta historia el padre corre. El padre ni siquiera espera que su hijo llegue a casa. Y cuando venimos con nuestros pecados, Dios viene corriendo. Es un perdón sin demora. Es un perdón sin reservas. Sin reservas. Con qué entusiasmo y alegría este padre perdona a su hijo. Nos muestra que el perdón de Dios es libre y es abundante. Y en tercer lugar, es un perdón sin vacilar. El padre no le dijo: mira, estás un desastre,
hueles a cerdos, anda, bañate y después vamos a hablar. No, el padre corre, abraza y le besa, olor de cerdos y todo. Hermanos, Dios no titubea, no posterga su perdón para ver si has cambiado de verdad, no lo piensa dos veces. Su perdón es libre y es generoso. Cuando Cristo agonizaba en la cruz, él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo dijo no cuando todo había terminado, sino en el mismo momento cuando él sufría a manos de aquellos que habían clamado por su sangre. No saben lo que hacen. El Señor todavía pone excusas por su malvada conducta. De verdad, el perdón de Dios es según las riquezas de su gracia. Hemos visto acerca del perdón de Dios. Una vez había un evangelista que Dios usaba grandemente para anunciar el poderoso mensaje del evangelio y vio a muchos entregarse a Cristo. Este siervo del Señor sufrió una caída, cayó en el pecado, salió del ministerio, dejó de ir a la iglesia y estuvo apartado de Dios buen tiempo. Dios comenzó a obrar en su vida, fue restaurado a la comunión con Dios, volvió a asistir a la congregación, pasó el tiempo y comenzó a ver una oportunidad para predicar de nuevo, pero él dijo: ¿cómo voy a volver a predicar de lo que pasó en mi vida? Pero Dios le impulsó y comenzó a predicar de nuevo. Y Dios comenzó a usar este hermano para ganar a muchas personas para Cristo. Y una vez en una iglesia grande donde fue invitado a predicar, antes de subir al púlpito, le alcanzaron una carta. Y la carta decía: hermano, sabemos todo lo de su pasado y si usted se atreve a predicar, vamos a dar a conocer lo que ha pasado con usted. En unos momentos más, tuvo que subir a la plataforma. Y lo primero que hizo fue sacar la carta y dio lectura a la carta. Y dijo: hermanos, lo que dice esta carta es cierto. Hay cosas en mi pasado que me da profunda vergüenza. Pero yo vengo esta noche no como un hombre perfecto, sino como un hombre perdonado. Y nos dicen que la vida de este hombre fue como un imán, atrayendo a muchas personas a Cristo. Quienes predicamos el evangelio somos personas perdonadas, no perfectas, perdonadas, anunciando acerca del perdón de Dios. Veamos algunos resultados que trae el perdón de Dios. ¿Qué resultados trae? Bueno, en primer lugar, el perdón nos libra de la carga de la culpa. Nos libra de esa carga pesada. Demasiados cristianos viven con una carga pesada de su culpa, donde no hay seguridad de ser perdonado. No podemos disfrutar de una comunión gozosa con Dios si no hemos entendido que Cristo ha resuelto el tema de nuestros pecados de manera completa y profunda. Estamos como una movilidad que anda con el freno de mano puesto. No podemos avanzar. El libro de Hebreos, capítulo 10, es un pasaje clave sobre el tema del perdón. El autor habla de los sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto, esos sacrificios que no resolvían el tema del pecado. Fíjense lo que dice, verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios no tendrían ya más conciencia de pecado. Esa última frase habla de no tener una conciencia cargada de culpa. Si aquellos sacrificios hubieran funcionado, esa gente ya no tendría por qué seguir sintiéndose culpables.
ya no estarían llevando la carga del pecado. El problema fue que aquellos sacrificios de antaño no quitaron la culpa, no la quitaron. Pero qué diferente el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese sacrificio fue poderoso, fue eficaz, fue exitoso, no como los sacrificios anteriores. Este sacrificio borra completamente nuestros pecados y en el verso 10 leemos esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, la gente seguía sintiéndose culpable. Y ahora bajo el nuevo pacto, gracias al sacrificio de Cristo, ¿cómo quedamos? Queridos hermanos, ya no tenemos para qué seguir sintiéndonos culpables. ¿Se dan cuenta? Eso está diciendo la palabra de Dios aquí. El verso 14, fíjense, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Alguna vez has leído algo mejor que eso? El problema se acabó. La cruz puso fin al dilema de nuestros pecados. Consumado es. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué entonces muchos siguen sintiéndose culpables? ¿Por qué? Parece que no han entendido lo que Cristo hizo. Parece que no han echado mano por la fe a esta provisión abundante de la gracia de Dios. Una vez una señora campesina iba por el camino llevando un bulto grande. Vino un hombre con una carreta tirada por caballos y dijo, súbase, señora. Y la señora subió y se sentó con su bulto grande sobre su falda, sus rodillas. Luego de un rato el hombre dijo, señora, ¿por qué no pone su bulto en el piso? Y la señora dijo, no, señor, usted es muy gentil en llevarme a mí, pero no quiero que tenga la molestia de llevar a mi bulto también. Bueno, pobre señora, ya estaba llevando su bulto, aunque no se daba cuenta, ¿no? ¿Cuántos siguen llevando el bulto de sus pecados cuando Cristo ya los sepultó en la profundidad del mar? Gracias a Cristo ya no tenemos que llevar ese bulto. Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos invita a venir a vivir en el gozo, en la dicha del perdón. ¿Por qué muchos creyentes siguen con la carga de la culpa? Una razón es esta. Tenemos la idea que de alguna manera nosotros tenemos que pagar. Pensamos que de alguna manera nos toca pagar. Pensamos que hay alguna penitencia que cumplir, algún castigo que llevar. Una vez hablé con un joven que me explicó que por sentirse culpable, ¿saben lo que él hacía? Ponía una piedrita en sus zapatillas y jugaba fútbol hasta que sus pies estaban sangrando. ¿Y por qué lo hacía? Para expiar sus culpas, para pagar sus pecados. Si Cristo derramó su sangre en la cruz para remisión de nuestros pecados, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de pagar una deuda que ya fue cancelada. Ya fue cancelada. El mensaje de la gracia de Dios es este. Deja tus intentos de pagar. Tú no puedes pagar. No puedes pagar porque alguien ya lo pagó. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
La obra de Cristo quita de nuestros hombros esa pesada carga de la culpa. Y el Evangelio nos llama a vivir en la libertad del perdón. En segundo lugar, el perdón de Dios nos enseña a perdonar. En Efesios capítulo 4 tenemos esta palabra y quisiera que presten atención a lo que dice. Aquí estamos en la segunda mitad del libro. Después de hablar de las bendiciones del Evangelio, nos habla de la responsabilidad de los que han recibido el Evangelio. Antes bien, verso 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué vamos a perdonar a los demás? Como dice este texto, debemos perdonar como Dios también nos perdonó, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque el creyente es alguien que fue perdonado. Hemos recibido perdón. Nos hemos convertido en perdonados ante Dios. Y como personas que han sido perdonadas, ahora vamos a no solo recibir, sino también dar perdón. Dios borró nuestra cuenta. Ya no podemos andar cobrando las cuentas a todos los demás. Si Dios me perdonó 1,000,000 de pecados, a este individuo no le voy a perdonar. Es muy poquito lo que me toca perdonar en comparación al perdón tan grande que he recibido de Dios. ¿Se acuerdan la historia en Mateo 18 de un siervo que tenía una deuda grandísima? Millones de dólares debía al rey. Y el rey lo iba a vender su esposa, sus hijos, iba a tomar como esclavos para de alguna manera cubrir la deuda. Y el hombre dijo al rey, por favor, ten misericordia de mí y pagaré todo. Y bueno, el rey hizo algo asombroso. Le perdonó la deuda, enorme deuda, le fue perdonada. Uno pensaría que el hombre va a salir saltando, danzando, gloria a Dios, el rey me ha perdonado, qué bendición. Bueno, se topa con un amigo que le debe una miseria, muy poquito, le debía alguito, ¿no? Y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre dijo, ten misericordia de mí y te pagaré todo. ¿Dónde hemos escuchado esas palabras? Son las mismas palabras que dijo el primer siervo con el rey. Ten misericordia de mí, te pagaré todo. Ahora él escucha la misma frase de su amigo. Ten misericordia de mí, te pagaré todo. ¿Y qué hace? Le agarra al hombre, le mete preso, le mete en la cárcel. El rey se entera y le llama un ratito, ven acá. Cuando tú tuviste esa deuda conmigo y tú me pediste misericordia y yo te di misericordia, ¿cómo no fuiste capaz de dar lo que tú has recibido? Y le entregó a los verdugos hasta que pagara el último centavo. Hermano, hay cárceles donde nos metemos a nosotros mismos. Hay sufrimientos que nos ocasionamos por no querer perdonar. ¿Cuántos pecados, hermano, hermana, cuántos pecados te ha perdonado Dios? ¿1,000? ¿10,000? ¿100,000? ¿1,000,000 de pecados? Dios nos ha perdonado más pecados de lo que podemos contar. Ahora la pregunta que nos viene es esta. ¿Hay alguien a quien tú no has perdonado? ¿Has dicho, no le voy a perdonar? Tú ya no puedes vivir así. Tú ya no puedes obrar así. Ahora tienes que dar lo que tú has recibido. Ahora tienes que vivir en la libertad del perdón y no en la esclavitud de la amargura. El perdón de Dios nos enseña a perdonar.
Alguien dijo esto: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Eso es un cristiano. Recibimos un perdón absurdo, ridículo, demasiado grande. ¿Y ahora tú no vas a perdonar? Parece que no te has dado cuenta lo que Dios hizo contigo. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hermanos viajaron a Polonia y preguntaron a un grupo de cristianos polacos si podían compartir con ellos. Después de un breve silencio, un polaco dijo: lo que ustedes piden es imposible. Cada piedra de Varsovia está manchada de la sangre de polacos, sangre derramada por los alemanes. No podemos perdonar. Antes de salir de la reunión, ellos decidieron orar juntos y oraron el Padre Nuestro. Y cuando llegaron a las palabras: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, todos se callaron. El ambiente se tornó tenso y pesado. El polaco que había negado perdonar dijo: tengo que decir sí a ustedes. De lo contrario, yo no podría orar. No podría orar a nuestro Padre. Si rehúso perdonar, no podría llamarme cristiano. Humanamente no puedo hacerlo, pero Dios nos dará las fuerzas para perdonar. Hermanos, el perdón de Dios nos enseña a perdonar. En tercer lugar, el perdón de Dios nos impulsa a amar a Dios. Nos impulsa a amar a Dios. Hay una historia bella en el capítulo 7 de Lucas, verso 27, que dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, el perdón genera deseos de amar a Dios. Y mientras más grande el perdón, más grande la gratitud, más grande el amor que le vamos a sentir a Dios. Algunos me dirán: ¿no debemos cuidar de ser demasiado generosos con el perdón? Es mucho pedir que perdonemos a cualquiera. Bueno, aquí nos enseña que si hemos recibido un perdón grande, ese perdón nos ayuda a amar a Dios, nos ayuda a amar al prójimo, porque el perdón produce amor. Bueno, algunos piensan de que si Dios nos da un perdón demasiado grande, la gente se va a sentir libre para pecar. La gente va a sentir que tanto perdón, bueno, puedo seguir pecando, ¿no? Pero aquí Cristo dijo algo muy diferente. Dijo: aquel a quien se le perdona mucho, no se va a sentir con ganas de pecar mucho. Va a amar mucho a Dios. El perdón genera gratitud. El perdón genera amor. Un teólogo del pasado dijo esto: ningún hombre ama a Dios excepto aquel que aprendió en primer lugar que Dios le ama a él. ¿Por qué amamos a Dios? Es que Él nos amó primero. Él nos amó y genera amor y gratitud en nuestro corazón. John Wesley decía que una vida de santidad se nutre del perdón, y dijo incluso que el perdón es la raíz de todo. Es la raíz de todo lo que respondemos a Dios como gratitud, amor y servicio. Tenemos que vivir en el perdón, tenemos que gozarnos en el perdón, tenemos que afirmarnos en el perdón, tenemos que caminar y vivir a partir de esta primera bendición del Evangelio. Dijo Wesley: el perdón es la raíz de todo. En su segunda epístola, el apóstol Pedro enseña acerca del crecimiento espiritual.
Y él elabora una lista de varias cosas que debemos añadir a nuestra vida cristiana: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, ¿no? Pedro explica que si estas cosas las tenemos en nuestra vida, tendremos una vida cristiana fructífera. Vamos a llevar mucho fruto. Y luego él indica por qué algunos no están creciendo como debe ser. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Porque el que no tiene estas cosas, 2 Pedro 1:9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado ¿qué cosa? La purificación de sus antiguos pecados. Estos hermanos no están creciendo. ¿A qué se debe esta falta de crecimiento? ¿Es que se olvidaron asistir a la iglesia? ¿Se olvidaron leer la Biblia y orar? Bueno, tal vez, pero lo que dice radica en que se olvidaron del perdón. Se olvidaron de que Dios les ha perdonado y dejaron de vivir en la dicha y en la libertad del perdón, y su crecimiento espiritual quedó trancado. Un varón del siglo XIX dijo algo importante. Dijo que el hombre perdonado es el verdadero trabajador. Él puede, él quiere trabajar para Dios. Él ha llegado a tener contacto con esa parte del carácter de Dios que conforta su corazón. Amor perdonador le motiva. Él no puede sino trabajar para aquel que ha alejado de él sus pecados. Cuán lejos está el oriente del occidente. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dios ha sido demasiado misericordioso, y en base a esa misericordia, Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una respuesta lógica frente a semejante misericordia. Es racional que pongamos nuestro cuerpo sobre el altar de Dios y que vivamos solo y únicamente para Él. ¿Cómo va a ser razonable eso? Eso parece exagerado, parece extremo. ¿Cómo va a ser razonable? Observen la primera frase: os ruego por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios permitió que su Hijo amado fuese escupido, flagelado, coronado de espinas, burlado y crucificado. El creador del universo fue suspendido sobre una cruz donde retorció, agonizó, sangró y antes de morir proclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos mostró su misericordia. Y ahora Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Es racional eso? Es lo más razonable. Es la única respuesta apropiada. Frente a la cruz del Calvario, no nos queda otra, sino ahora vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que, hermanos, el perdón de Dios nos libra de la carga de la culpa, nos enseña a perdonar y nos impulsa a amar a Dios. Hermanos, necesitamos empaparnos en las gloriosas verdades del Evangelio. Es un glorioso Evangelio que trae perdón, trae paz, trae gozo y nos infunde deseos de vivir para Dios. Si hay alguien a quien tú no has perdonado, hazlo. No lo postergues más. No permitas que el veneno de la amargura te esclavice.
La vida es muy corta para llevar esa carga. El perdón de Dios es demasiado extravagante para que seamos mezquinos con el perdón. El perdón de Dios es demasiado grande en verdad. Y ahora nos toca vivir en la libertad y en el gozo de ese perdón de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Muchas gracias.